Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Buenas noches, ¿cómo andan? Yo soy Mario Santucho de la revista Crisis y les quería agradecer antes que nada a todos y todas por venir eh, a esta invitación, a un nuevo momento de encuentro, de intercambio, de pensamiento colectivo. Eh, y que le quería agradecer también al Centro Cultural, bueno, al Cultural Morón, Morán, al Cultural Morán, que siempre nos recibe con mucha hospitalidad. La verdad que nos sentimos muy cómodos acá y muy cómodas, por eso insistimos en hacerlo acá en un barrio y resistir las presiones de muchos de ustedes de ir hacia lugares más céntricos. De hecho, Rita hacía una pregunta acá mientras estábamos de quién es Pedro Morán, así que, ¿quién era Pedro Morán? Así que después por ahí algún compañero o compañera de acá nos podrá explicar, porque bueno, es la calle obviamente, pero no sabíamos. A Juan de Garay, uno de los vecinos. Ahí va. Uno de los vecinos que acompañó a Juan de Garay. Uno de los 63 vecinos. Al fundador Garay, Sí. se lo comieron los chilenos. Habrá ganado un empacho. Así que bueno, hoy estamos dando inicio con esta conversación, con este encuentro, a lo que pensamos y queremos que sea un ciclo de encuentros como este, que vamos a intentar hacer de manera periódica, en conjunto, entre bueno, la revista Crisis, de la cual pertenezco, y hay varios compañeros y compañeras acá, un poco de organizadores, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que también hay varios compañeros acá con los cuales venimos discutiendo y pensando juntos muchas de las cosas que están sucediendo hoy en Argentina, y también con los compañeros y compañeras de Ciudad Futura de Rosario, que bueno, como ustedes saben, seguramente es una iniciativa, una experiencia muy interesante de Rosario, que para nosotros es una especie también de, siempre de ¿cómo se puede decir? De imagen de lo que se podría hacer también acá, ¿no? Entre otras cosas, en Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades. Y los compañeros de Ciudad Futura están lanzando una fundación que se llama Ciudades Sin Miedo, con la idea precisamente de salir un poco a encontrarse con experiencias de otros lugares del país, de otras ciudades, un poco articular, registrar, visibilizar experiencias que estén habiendo, y en ese intento de ellos también, o en esa vocación de salir a recorrer un poco, después de toda la construcción que han hecho durante estos años en Rosario, un poco un punto de encuentro es este, ¿no? Acá en Buenos Aires, con nosotros, con nosotras. Así que para nosotros es bien interesante poder articular este espacio entre el CELS, la revista Crisis y la Fundación Ciudades Sin Miedos, y la idea es proyectar estos encuentros sobre temas que a nosotros nos parece que son temas muy importantes del presente, que no siempre aparecen con la debida atención, o no siempre son eh, objeto o espacio de pensamiento, de reflexión, de creación sobre qué hacer con estas cosas, ¿no? O sea, la idea es tratar de abordar problemas que a priori no tienen solución fácil, salir un poco del mundo de los enunciados hechos, ¿no? De los enunciados, de los clichés, de los enunciados fáciles, y tratar de encontrarse, a conversar siempre entre compañeros, compañeras, experiencias heterogéneas, ¿no? Plurales, que se pueda pensar de manera colectiva en serio y con lo que implica el pensamiento colectivo, que es un pensamiento abierto, siempre sujeto a, bueno, a la crítica, incluso a la polémica, pero con la idea de ir construyendo precisamente esas soluciones que no están a la mano, ¿no? No es que va a venir uno y una con su solución a exponerla bueno, y a iluminarnos, sino que la idea es tratar de encontrar problemas que precisamente requieran de esto, de un pensamiento colectivo. La gente de Ciudad Futura y nosotros siempre
nos parece que es una especie de perspectiva clave, que es casi siempre pensando de abajo hacia arriba, ¿no? Tratando de pensar que la sociedad, que lo popular, es donde emergen las imágenes de lo porvenir, y que hay que estar muy cerca, con una escucha muy fuerte sobre lo que emerge de abajo hacia arriba, y yo diría incluso que no solo de abajo hacia arriba, ¿no? Yo creo que el tipo de problemas que tenemos hoy en la Argentina, bueno, en el mundo, implican la necesidad de que ese pensamiento sea de abajo hacia los costados, incluso, más que de abajo hacia arriba, ¿no? Me parece que estamos en un momento en que precisamos eso, como una articulación muy fuerte, una difuminación de ideas, un reencuentro con la imaginación política, ¿no? Y eso solamente se hace hablando de manera también horizontal, pensando mucho en cómo convencer más a los vecinos, a las vecinas, al que está al lado, a los compañeros de cursada, de laburo, que solo apelando a los que los que están en el poder o los que están en lugares institucionales. Por supuesto que eso es fundamental, pero también es cierto que quizás estemos en momentos en los cuales esa traducción no va a ser muy virtuosa, ¿no? Lo vemos con el gobierno actual, es muy difícil pensar en que ahí pueda haber inscripción de demandas sociales, pero lo vemos también con lo que pasó en el Parlamento, o sea, no solo en el gobierno. Hoy vamos a meternos con un tema que nos parece, la verdad que clave. Nosotros decíamos hace poco en la revista Crisis, en el podcast que hacíamos, que quizás sea el problema que emergió más importante del año y sin embargo pasó rápidamente como una noticia no coyuntural de los medios, en los medios, que es la emergencia de un nivel de violencia en Rosario particularmente, que, bueno, nos habla de la apertura de una situación a la cual no estamos ni remotamente preparados. Un poco conversando con los compañeros de Ciudad Futura que vienen trabajando hace años ahí, también nos transmitían esta sensación. Y la pregunta un poco que nos hacíamos es si se trata de algo local, de una especie de excepción rosarina, o si se trata de un problema que necesitamos pensar incluso más allá de Rosario, y por eso hoy nos vamos a meter eh, con ella. La idea sería, este tipo de problemas son los que nos interesan pensar e intercambiar. Como ustedes vieron ahí, el enfoque, la propuesta, digamos, de la charla es, bueno, en torno al narco, y la pregunta es si declarar la guerra o construir la paz, ¿no? ¿Cómo hacer para poner en juego esas dos visiones? Nuestra sensación es que no es fácil salir de la lógica de declarar la guerra y que construir la paz es un desafío muy grande. Y un poco eso es la pregunta que hoy nos reúne acá. ¿Cómo hacemos para efectivamente construir dinámicas de paz? Partiendo de la base de que no es simplemente un enunciado fácil. Bueno, tenemos para nosotros tres invitados, invitadas, la verdad que muy interesantes, cada uno de ellos y de ellas. Habituales interlocutores, pero creo que reunirlos acá y ponerlos a pensar juntos con nosotros es bien importante. Javier Alonso es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahí está con el gobierno de Axel, bueno, con lo que significa ese gobierno, ese dispositivo político, digamos, para muchos de nosotros. Y también con Javier venimos intercambiando, pensando algunos problemas importantes también que están sucediendo en Buenos Aires, en la provincia, en la ciudad, y tenemos un diálogo permanente, lo cual para nosotros es bien importante. Rita Segato, bueno, eh, sobran las presentaciones, antropóloga, bueno, una pensadora fundamental del presente para nosotros y nosotras, y en un tema como este, que más allá de la cuestión del narco es el problema de la violencia, ¿no? Para nosotros ha sido siempre una pensadora que, bueno, clave para tratar de pensar de forma alternativa, saliendo de los enunciados hegemónicos y predominantes. Y Juan Monteverde, bueno, viene él
es referente de Ciudad Futura, candidato a intendente el año pasado, estuvo muy cerca de serlo. Ahí cuento una infidencia cuando fue las PASO, que estuvimos ahí, que fuimos a acompañar y estuvimos en el búnker y después ahí con Nico escribimos una crónica. Cuando todo parecía indicar que la victoria era inevitable, le dije, ¿estás seguro? y quizás un poco lo sucedido este año en Rosario me dio un poco la razón. Y un poco lo que venimos pensando es que en el caso de que muy posiblemente, yo estoy casi seguro, dentro de 3 años lleguen efectivamente a gobernar la ciudad, este es un tema muy, muy relevante como para poder. Bueno, hechas las presentaciones, la idea sería hacer una dinámica de 2 rondas de intercambios. La idea es hacer una conversación. Nosotros preparamos una pregunta para cada una de ellas. Primera, que va a ser más un poco tratar de fijar el problema, tratar de, no diría diagnóstico, pero sí tratar de ubicar de qué estamos hablando. Y una segunda parte, la idea sería que hablen 10 minutos, yo diría máximo cada uno en esta primera intervención. Y después una segunda parte en donde le vamos a pedir a cada uno de ellos que también vuelvan a intervenir, pero ya pensando más en términos de, bueno, qué hacer frente a esto. Después la idea es abrir un poco y que ellos cierren, tratando de hacer lo más dinámico posible. Empezamos entonces por Juan, y le habíamos preparado una pregunta, que la idea era que prepararan un poco y demás previamente, que es la siguiente. La escalada que vive Rosario este año en el conflicto entre el narco y el Estado, ¿es un cambio de situación o es más bien más de lo mismo de lo que viene sucediendo en los últimos años, que ya de por sí ha sido muy grave? ¿Y quién va ganando? ¿Los gobiernos o las bandas? ¿Se puede salir de la lógica de la guerra o está cada vez más difícil? Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Primero agradecer a todos los que estuvieron trabajando para hacer posible este encuentro, para los que pido un fuerte aplauso para poder encontrarnos hoy acá. En un momento donde nadie escucha a nadie y en un momento donde todos contra todos, diría Fito, encontrarnos gente que estamos en lugares distintos a pensar problemas comunes. Eso solo ya de por sí creo que es revolucionario para este tiempo. Agradecerle a Javier porque hoy estuvimos en el Ministerio de Seguridad en una jornada de trabajo con nuestros equipos muy importante. Nosotros, como decía Mario, estuvimos a 15.000 votos en una ciudad de 1 millón de habitantes de ganar esa ciudad. Sacamos 48,5% de los votos en un clima de retroceso. Y así todos perdimos, sacó 51. Sin embargo, convencidos de que hay un camino, que hay una hipótesis de construcción política, no ganamos las elecciones, pero desde el lugar en el que estamos tenemos una obligación ética con nuestro pueblo de donde nos toque trabajar para resolver los problemas hoy. Y por eso, como decía Mario, construimos esta fundación que se llama Ciudades Sin Miedo, porque entendemos que si desde la izquierda, el progresismo, el campo nacional y popular, el campo crítico, como dice Rita, si no tenemos una política integral de seguridad clara, nos tenemos que olvidar de gobernar Latinoamérica. Es la violencia, el narcotráfico y la seguridad es el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en América Latina. Y nosotros, que somos proyectos políticos latinoamericanistas, no podemos a esta altura del siglo XXI, no tener una política integral de seguridad. Por eso es un poco el principal desafío de esta fundación y que a través de ella nos queremos vincular con un montón de actores que hoy están haciendo algo distinto. Agradecerle a Rita, que para mí es, los que me conocen y me escuchan, yo la cito mucho, a Rita cuando doy notas, cuando hablo. Para mí estar compartiendo un escenario es como si para un músico estaría tocando con Charly García. Así que si me notan nervioso es porque estoy con Charly acá tocando en vivo. Para un poco contestar esta pregunta y ponerlos en situación de lo que hoy está pasando más allá de las fronteras de la capital federal, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país para encontrar soluciones a los problemas comunes. Hoy Rosario está viviendo una
una nueva y decisiva situación. Yo la sintetizaba hoy en una nota diciendo que nunca como ahora la sociedad tuvo tanto miedo, nunca como ahora las bandas tuvieron tanto poder y nunca como ahora los gobiernos estuvieron tan desorientados. Digo, nosotros venimos con una dinámica de violencia que lleva más de 10 años. Es decir, ya se volvió estructural. O sea, no es un fenómeno del narcotráfico o inseguridad alta, sino que tiene que ver con que la violencia empezó a enraizar en la cultura de la ciudad. Ahora bien, lo que nunca había pasado, que pasó en el mes de marzo y que fue noticia nacional, fue que seleccionen gente al azar para fusilarla en la vía pública con el único fin de dar un mensaje mafioso. Eso no había pasado nunca. Por ende, se subió un escalón de la violencia y nosotros decimos que en este momento es nueva la etapa y es decisiva porque la ciudad tiene que tomar una decisión que es esta. Si hace lo que hicieron muchas otras ciudades y muchos otros países de América Latina, que es declarar una supuesta guerra, como si existiesen esos dos bandos, lo cual en todos lados del mundo llevó a más violencia y a más décadas de perder oportunidades de desarrollo, o si por el contrario elegimos un camino mucho más difícil, mucho más complejo, que tampoco está tan claro cuál es y cuáles son los instrumentos, por eso hay que crearlos, que es construir la paz. Ante la preocupación del crecimiento de la violencia y las distintas hipótesis que hay en Rosario de por qué sucedió lo que sucedió, si las bandas que antes se disputaban el territorio ahora dejaron de competir entre ellas y se cartelizaron para enfrentar al Estado, o si hay un acuerdo entre algunos sectores de la policía y algunas bandas y demás, más allá de la hipótesis, la realidad es que este escenario nuevo nos encuentra con un problema adicional, que es el que nosotros vemos después de los anuncios de los diferentes niveles del gobierno, municipal, provincial y nacional. Todos habrán visto que fue la ministra de Seguridad de la Nación, el ministro de Defensa, con el intendente y el gobernador, hacer anuncios con respecto a encarar una supuesta guerra contra el narcotráfico, y se hablaba de que Rosario, a partir de ese día, iba a estar militarizada. Y se daba un debate, muchas veces teórico abstracto, de si estaba bien o estaba mal militarizar, etc. Ahora, la noticia es que Rosario hoy no está militarizada. Que hoy vos entrás a la ciudad y no hay ni siquiera puestos de control en los accesos. Entonces, el problema adicional a la crisis desatada de violencia es el simulacro permanente de la política, que creo que es para nosotros un problema de época. Cada vez más los gobiernos son impotentes ante los fenómenos y hacen anuncios cada vez más espectaculares, cada vez más grandes, y que ellos saben que en el fondo es un simulacro que nunca va a suceder. Entonces eso complejiza más el escenario, porque no es que los gobiernos tienen una política y hay que enfrentar o apoyar una política, es que no hay política. Y que estamos discutiendo no sobre la base de los hechos y de la verdad, sino sobre un simulacro que se monta. Entonces, creo que el gran desafío es cómo ponerle a esa política del simulacro, que en definitiva termina abandonando a nuestro pueblo a su suerte, cómo le enfrentamos una política real, concreta, con territorio. En un momento donde también los discursos son cada vez más simplistas. Digo, y nosotros uno lo que ve en esta idea de la buquelización de las políticas de seguridad es que Bukele le terminó dando a todos los gobiernos impotentes y sin imaginación del mundo una fórmula fácil. Bueno, ¿no sabés qué hacer? ¿No podés resolver ninguno de los problemas de la vida de tu pueblo y por el cual fuiste electo? Entonces haz una cárcel. ¿No podés una cárcel? Bueno, entonces haz una foto simulando que hiciste una cárcel. Entonces la simulación de la simulación de la simulación, y esa simulación tiene efectos reales. De hecho, en Rosario lo tuvo. Digo, una foto al estilo Bukele tuvo la respuesta de 4 trabajadores fusilados en su lugar de trabajo y la ciudad paralizada durante varios días a nivel de la pandemia. Digo, uno salía ese fin de semana y esos días en la ciudad y la ciudad estaba vacía. Después, obviamente, todos tenemos que seguir viviendo y hay que empezar a volver a una especie de normalidad donde un poco la realidad te olvida olvidar lo que está pasando para poder vivir.
que es la situación que viven muchos pueblos cuando están en guerra. Es decir, bueno, uno cuando ve imágenes de Ucrania, va a decir, ¿cómo vive esta gente el día a día con lo que pasa? Y bueno, es que te tenés que seguir viviendo y te tenés que levantar al día siguiente a trabajar y bueno, digo, y entonces esos mecanismos de anestesia que también vamos viviendo y esta idea de Rita que nosotros la tomamos hace mucho tiempo para explicar cómo una sociedad sigue adelante, la idea que ahora está muy en boga de la pedagogía de la crueldad, digamos, y cómo los muertos que en Rosario al principio aparecían en la tapa de los diarios, después aparecían en la página 2, después aparecían en la página 10 y después aparecían como la cotización del dólar, el riesgo país, era X cantidad de muertos, X cantidad de balaceras. Entonces ya naturalizamos absolutamente todo, los umbrales de empatía se van corriendo y básicamente nos deshumaniza. Entonces el gran desafío que nosotros queremos traer hoy acá es cómo, ante este estado de la política, de gobiernos impotentes, del simulacro permanente, de un sistema que nos va deshumanizando, cómo construir, ante la crisis de los instrumentos nuevos. O sea, la política sigue sirviendo. Ahora, tenemos que construir nuevos instrumentos para poder enfrentarlo y también hacerle, en este lugar, que es el centro, el escenario público del poder de la Argentina, también hacerle una invitación a todos y a todas ustedes a que nos ayuden a construir esa estrategia diferente. Porque salvar a Rosario de la situación que vive Rosario no es solamente un gesto humanitario con los compatriotas de ustedes, con mis vecinos, sino que también es salvar a la Argentina de una tragedia. Porque lo que está pasando hoy en Rosario no es un fenómeno de Rosario. Y aunque parezca que sea lejos, está demasiado cerca, porque en Rosario hace 10 años los que vivían en el centro decían que era un problema de los barrios populares. Y dejaron el problema ahí. Y hoy el problema está a la vuelta de su casa. Para que eso no pase con toda la República Argentina, tenemos que ser capaces hoy de activar lazos de solidaridad, de cooperación, para entender que es un problema de todos, que no tiene que ver con buscar jurisdicciones y de quién es la culpa, si del intendente, del gobernador, del presidente. Es un problema de nuestra patria porque es un problema de América Latina. Y que si somos capaces de generar esa inteligencia colectiva, esos lazos de cooperación y de solidaridad, y resolvemos Rosario, no solamente salvamos a la Argentina de una tragedia futura, sino que además podemos encontrar la clave que resuelva muchos de los otros problemas que nuestro pueblo no le está encontrando la clave. Porque nosotros siempre decimos que la política no es solamente resolver problemas, sino hacer una sociedad mejor. Que si en los instrumentos que nosotros planteamos para resolver los problemas podemos construir esa sociedad que queremos. Entonces, la invitación es que ese lugar de la patria que hoy está sangrando, que es Rosario, que ningún gobierno de ningún color político hasta ahora le encontró la respuesta, bueno, que seamos capaces nosotros de que en esa respuesta que encontremos también la clave para construir el futuro de la Argentina. Hay una frase de un poeta que dice, donde crece el peligro, crece también lo que salva. Bueno, lo que crece, el peligro que ya creció en Rosario, puede también crecer la esperanza de una Argentina distinta y los queremos convocar a todos y a todas a ese tamaño de desafío. Así que muchas gracias otra vez por estar hoy acá, por hacer posible este diálogo y por construir juntos todo lo que realmente nos merecemos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora seguimos con Rita. Te habíamos hecho una pregunta también, la leo, pero bueno, también vos después podés hablar de lo que quieras. De lo que quiera. La pregunta que le habíamos preparado es, si algo muestra Rosario, es la imposición de esta lógica o esta pedagogía de la crueldad que mencionaba ya Juan, primero con las fotos estilo Bukele, ¿no?, de los establecimientos penitenciarios, y luego con los asesinatos de personas que no tienen relación con el conflicto en sí para enviarle un mensaje a las autoridades, como también comentaba Juan. ¿Cómo leer desde la sociedad, desde la comunidad, esta escalada? Quizás hablar sobre la crueldad y la contrapedagogía de la crueldad, quizás lo dejamos para el final, porque es por ahí yo creo que se puede proceder, habría que hacer la prueba, saber que la crueldad solo promueve crueldad, porque es un fenómeno hasta de programación neurofisiológica, ¿no?
de repente me acordé de algo que no es lo que iba a hablar, pero los otros días estaba en Colombia, donde estoy trabajando últimamente, y de repente me pusieron a hablar frente a una platea más grande que esta, toda de militares uniformados. Ay, Dios mío, no me habían avisado una cosa así. Me asusté. Perdón, pero con la edad me he vuelto un poco chistosa. Entonces le digo a la señora que estaba moderando, y le digo, no, estoy sintiendo miedo. Y en lugar de decirme, no, tranquilícese, esto. Sí, me dice, vamos a salir por la puerta de atrás. Ay, casi me muero. Pero un momento ahí muy difícil, cuando dije, ustedes piensan que ustedes atraviesan, que ustedes son sometidos a un entrenamiento militar. Eso que llaman entrenamiento no es un entrenamiento, es una programación neurofisiológica. O sea, su cuerpo va a responder de otro. Entonces, eso es la crueldad. O sea, nosotros todos y todas aquí estamos como que programados ya, porque de ahí se me ocurre la idea de la pedagogía de la crueldad, a soportar niveles de crueldad, inclusive en películas, que en mi generación, cosas que parecían muy crueles, hoy son, solo para contar cómo empieza a ocurrírseme esta idea, veo por casualidad en la sala de mi casa, paso una película que alguna vez vi, paro para mirar, y pero no puede ser, era La Naranja Mecánica, que es una película que en 1974 era considerada la película más cruel jamás, nunca filmada. Inclusive fue prohibida en varios países, inclusive en Inglaterra misma, donde fue escrita la novela que le da origen, etc. Por ser, y el actor después lo declara, porque fui buscando qué pasó con Malcolm McDowell, que fue el actor, el protagonista de tuvo que pasar por una terapia para poder volver a actuar y volver a funcionar de enfermo que quedó. Y hoy parece un chiste. Yo me quedé mirando y no es posible una cosa así. Parecía una película casi cómica, o sea, no impactaba en lo más mínimo, o sea, como extremadamente cruel. Eso me impresionó y empecé a ir atrás de esta idea de que todos hemos sido sometidos a una programación neurofisiológica, y muy especialmente las personas que hacen una carrera militar o que entran en grupos armados, en pandillas, en fin, en este fenómeno, este cáncer de América Latina que baja hacia el sur, que está bajando hacia nosotros. Acabo de volver de Chile. Chile, de repente, están todos asustados, que es un país que se está pandillizando. Todo el mundo habla de lo mismo. A veces hay una exageración en el discurso y una exageración en los medios. Argentina es uno de los países más pacíficos del mundo, con menos homicidios cada 100.000 habitantes de toda América, junto con Uruguay y con Chile. Hay focos. Rosario es un foco, el Cinturón de Córdoba es un foco, hay focos en la provincia también, pero como nación es un país muy poco violento en términos de crimen, ¿no? Pero claro, los medios también, y hay que preguntarse por qué exageran en aterrorizar a la gente, a sentir que la gente sienta que está en un país completamente inseguro, lo cual no es verdad como nación. Hay focos, como digo, es focal, pero no extendido a la nación, pero sí se va extendiendo. En Uruguay, en Chile y en Argentina hay un crecimiento, ¿no?, del problema. Pero yo, claro, preparé así algunas cositas para decir. Yo llego a este tema no desde Argentina, no desde lo que pasa en Argentina. Vivo en Jujuy. Jujuy es un corredor, ¿no?, de trata y de tráfico, ¿no? Eso es así, pero curiosamente siempre en Argentina el fenómeno hasta ahora ha sido focal, ¿no? Hay puntos. Pero yo llego desde México, o sea, desde mi primer encuentro con algo que no se entiende, que eran los feminicidios en México, y empiezo desde el tema de la violencia contra la mujer. Solo que quiero que entiendan que es un error pensar que la violencia contra la mujer es un problema de las mujeres. No lo es. O sea, la violencia contra la mujer es una violencia expresiva, eso fue mi tesis para Ciudad Juárez, que simplemente es un
es un enunciado, es un discurso sobre la jurisdicción, o sea, sobre el control jurisdiccional, el control del territorio. O sea, en el cuerpo, y ahora acabo de ver lo mismo en un peritaje que estoy haciendo para la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, no es que se toman territorio para violar mujeres, se violan mujeres para expresar y mostrar a toda la sociedad que se tomó un territorio, que una jurisdicción está tomada. Y esa es mi tesis para Ciudad Juárez, que se va extendiendo en otros trabajos, en El Salvador, ahora en Colombia, en Honduras, en Guatemala. He trabajado en esa parte, el triángulo norte de América Central, México y Colombia. Entonces, lo que pasa con las mujeres es un discurso sobre cómo está el territorio. Y eso es muy importante considerarlo, no es un tema de solamente, ay, qué malos son con las mujeres, es cómo se dice algo, es la manera en que se dice algo a toda la sociedad. ¿No? Entonces, mi abordaje es un abordaje con sospecha. Yo creo que el poder no puede ser observado. No hay manera de observar cómo el poder genera sus estrategias, define sus estrategias, se asesora, conversa entre sí. El poder es inobservable. Entonces, solo se puede, y quizás esa sea la peculiaridad de mi abordaje sobre la violencia criminal, solo se puede conocer por los epifenómenos, o sea, por fenómenos dispersos, hechos que de repente aparecen en los medios, incomprensibles, como los 4 asesinatos que mencionaste de Rosario, y otros, por ejemplo, uno muy reciente en Buenos Aires, que es el del colectivero. Cuando un crimen no tiene racionalidad visible, no se le puede entender la lógica de ese crimen. Hay algunos, listé algunos acá, cuando el fenómeno criminal no tiene racionalidad, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, 3 muchachos bajan de un coche, ¿no? Se suben a un colectivo donde nadie seguramente tenía más de 100 pesos en la billetera, o sea, de gente muy pobre en una madrugada, parece que entran para robar, y de repente uno mata al colectivero, que es el colectivero más querido de todos los choferes de colectivos, posiblemente de provincia de Buenos Aires. Le dan un tiro en un lugar mortal. ¿Y para qué? Cuando el para qué no se entiende, o cuando un crimen jamás se resuelve, como no lo digo yo, sino está citado, no pude revisar mucho mi propia bibliografía porque estuve muy corrida, pero en el epílogo de mi texto sobre Ciudad Juárez, yo cito una frase de Sciascia, que es un gran escritor sobre el tema mafias, italiano, y dice, cuando un crimen no se resuelve, es un crimen del poder. Y cuando un crimen no es inteligible, yo agrego, por ejemplo, los crímenes de Ciudad Juárez, su problema por mucho tiempo fue su ininteligibilidad, porque de repente desaparecían las mujeres y aparecían tiradas a veces con la ropa de la otra que había desaparecido, de formas ininteligibles en el medio del desierto mexicano, en la frontera de México, y todavía sucede en otro lugar que se llama ahora el arroyo. Bueno, sigue existiendo esos crímenes, pero los cuerpos son descartados en otra parte, y no pudo haber transmisión de lo que comprendimos del fenómeno en la primera mitad de los años 2000, no hubo transmisión a lo que las familias hoy saben sobre esos crímenes, pero su ininteligibilidad permanece. Entonces, la ininteligibilidad de un crimen es también un indicio muy fuerte de que por detrás de ese crimen se está expresando de alguna manera el poder para quienes pueden entenderlo. Son mis 2 tesis centrales sobre la criminalidad. La tercera, bueno, y el fenómeno muy reciente del colectivero, Barrientos, ¿no? De la matanza, que no se entiende por qué lo matan, que realmente no es un robo, porque no había mucho que robar o nada que robar en ese colectivo. Para mí es un crimen que tiene que ver, entonces hay que ver con qué cruza, con qué momento histórico, con qué coyuntura política cruzan esos crímenes para entender qué están diciendo a la sociedad.
Y el otro tema es que la criminalización, la mafialización de nuestro continente, que empieza en el norte, en la frontera norte. En mis textos yo afirmo que México se juarizó. Hoy México es una gran fosa común, o sea, la gran democracia de América Latina, un país poderosísimo, grande, importantísimo en todo el continente, quizás el más importante en todo el continente, con Brasil. Es una gran fosa común subterránea de cientos de miles de personas desaparecidas, sobre todo hombres. Me tocó ahí ser juez del gran tribunal del ¿cómo se llama? El CPP de la Paz, el Tribunal Permanente de la Paz, que es un tribunal ético, pero muy grande y que hace aproximadamente 5 años hizo un gran tribunal, lo armó en México para ver los crímenes que sucedían en México y uno va viendo por las quejas de las madres, la gente que se reúne a hablar de la gente que les falta, cómo es un país difícil de gobernar, ingobernable. La democracia mexicana, con todos sus defectos, Tlatelolco, el asesinato de los estudiantes, todo lo que quieran, pero la democracia del asilo, del exilio de mucha gente, desde la Guerra Civil Española, después del exilio latinoamericano, ese país de acogida, ese país de esa democracia defectuosa, pero sí, al final, único partido, el PRI y todo, pero un país democrático. Hoy lo único que pudo destruirla es la pandillización. No se pudo destruir de arriba para abajo por un golpe de Estado militar, pero desde donde se destruye la posibilidad de una gestión democrática o casi democrática, es de abajo hacia arriba. Y el tercer punto sobre el crimen es que la criminalidad es política. Y que esa sospecha tenemos muchos elementos para poder defenderla. Es un golpe a la posibilidad de una gestión democrática que viene ya no de militares con charreteras y kepis, o como se llamen, que no me acuerdo, sino que viene de un subsuelo que se va infectando y va produciendo una imposibilidad de una gestión democrática. Y estaba leyendo justamente ahora un texto de un tesista mexicano que va a hablar en este mismo sentido también, como la sustitución de la lucha contra la contrainsurgencia, hoy está sustituida en México y en América Latina por la lucha contra el narcotráfico. O sea, cómo se mantiene un país en guerra, se mantiene mediante un crimen organizado que la forma de combatirlo, según dicen, es militar. O sea, cómo se mantienen nuestros países militarizados y la criminalidad hace ese papel de dar el argumento, de justificar la militarización y la guerra permanente en nuestros países. Entonces yo lo veo, el crimen, sospecho, no puedo probarlo, pero todos los epifenómenos, todas las prácticas que aparecen y las noticias de los diarios van mostrando que la criminalización, que la mafialización de nuestras repúblicas es una forma nueva de golpe a la democracia. No sé si... Muchas gracias, Rita. Bueno, queda para la segunda intervención. Bien, muy interesante. Bueno, pasamos ahora a Javier, como decíamos, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta que le habíamos preparado y le habíamos enviado con antelación es si vos pensás, Javier, que Rosario es una excepción o más bien anticipa lo que puede sobrevivir en otras grandes ciudades, y cómo estás viendo desde el gobierno provincial el crecimiento de la problemática en Buenos Aires. Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. No es fácil hablar después de escuchar a Rita. Podríamos haber cambiado el orden, pero vamos a hacer lo que podemos. Es un gusto para mí recibir la invitación de Mario y compartir un panel tan
con intelectuales y compañeros tan relevantes como este. Primero, si hay alguien que sabe de narcotráfico y que explicó el fenómeno de Rosario, es Mario, con su documental Rosario, Ciudad del Boom, Rosario, Ciudad del Ban. A todos los que no lo vieron, googleen, entren a YouTube y van a comprender por qué Rosario es lo que es. Nada de lo que digamos acá va a ser más gráfico que el documental de la revista Crisis, que todos mis estudiantes de la universidad estudian para comprender el fenómeno del narcotráfico. La verdad que voy a hablar como ministro de Seguridad, me tientan decir un montón de cosas, pero tengo una responsabilidad institucional y lo voy a hacer desde ese rol. Rosario es el epicentro de un terremoto que nos está sacudiendo socialmente y no lo podemos entender de otra manera. Es un epicentro de violencia lesiva, un epicentro de una violencia lesiva altamente rentable, que tiene que ver con una dinámica política, como explicaba Rita, que tiene que ver con toda una dinámica económica que se da en torno a lo que está pasando allí, y que no conoce límites de provincias, ni conoce límites políticos, ni ideológicos. La verdad que cuando pasó lo que pasó en términos trágicos, que fue un punto de quiebre para nuestra humanidad, que es que mataran a 4 personas cobardemente, personas muy frágiles, los asesinos también, ¿no? Porque si hay algo que tiene de paradójico es que las imágenes de la violencia lesiva de Rosario, los victimarios son precarios, son frágiles, que es lo mismo que vemos en nuestra realidad. Personas que asesinan por 200.000 pesos a otras personas, y eso es un punto de quiebre. Tuve la posibilidad de viajar a Rosario, de entrevistarme con el gobernador, y ahí encontramos una policía que tenía 20 patrulleros para toda la ciudad y la imposibilidad de contar con más recursos. Las fuerzas federales habían llegado y no había patrulleros. Compramos F-16, pero no tenemos patrulleros para Rosario. Ahora estamos pagando las cuotas con la factura de la luz, porque parece que la factura de la luz cuando llegue parecen las cuotas del F-16, ¿no? Porque los valores de la factura de la luz. Es trágico, pero es así. Y la verdad que nosotros, Rosario anticipa lo que pasa en el resto de la región. Todo el tiempo, Rosario anticipa lo que pasa en el resto de la región. Hay un problema de control de la violencia lesiva en Rosario y que el Estado no tiene la fortaleza para poder controlar esa violencia lesiva. Nosotros pusimos a disposición un montón de recursos. Los recursos que ellos aceptaron, la ministra de Seguridad de la Nación y el gobernador, fueron 80 patrulleros que vinieron a fortalecer la capacidad de patrullaje, que es lo que señalaba Juan, ¿no? Que no había control, que no había nada, y eso contribuyó a minorar la situación. Pero la verdad que los líderes de esas bandas están presos en Ezeiza y en Marcos Paz. Los líderes de esas organizaciones, las familias, esposas de esos líderes, viven en los countries más lujosos de Marcos Paz, en casas de Ezeiza, con choferes, con autos 0 kilómetros que se mueven. Se han encargado de balear las casas de los agentes del Servicio Penitenciario Federal que están controlando el régimen de máxima seguridad que se impuso en la gestión anterior, no fue Burrich, en las cárceles federales ya el ministro Mena había dispuesto todo un programa de control de estos líderes y habían baleado en ese momento a los líderes del servicio penitenciario. Todo eso pasa en el conurbano. Se robaron una camioneta del estacionamiento de Ezeiza, aparentemente con mucho oro ahí adentro, y eso derivó en personas muertas en diferentes lugares del conurbano. O sea, hay una violencia lesiva que transcurre todo el tiempo. Y esa violencia lesiva que está en Rosario y que se manifiesta de una manera importante. Nosotros en 2013 fuimos a Rosario
con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un operativo con 3.000 gendarmes, y controlamos una situación de violencia. Allí se empezó a crear una nueva policía, que yo capacité con algunos de los compañeros que están por allí, y eso no prosperó, ¿no? Entonces, quedan preguntas para la parte propositiva, me quedan algunas cuestiones que quiero hacer, pero me parece que lo que tenemos que pensar es producción de droga, tráfico de droga, consumo de droga. En Colombia se está multiplicando por 3 la producción de cocaína, está creciendo la oferta de droga en el mundo. El consumo, todas las estadísticas de consumo, por lo último que sabemos de las encuestas que hizo la Cedronar, hablamos de un consumo que crece, que es de múltiples sustancias. Hay una mezcla de sustancias, sobre todo de alcohol y medicamentos, que es lo que más afecta a nuestra juventud. Hay un consumo creciente de marihuana asociado al autocultivo y a estas cuestiones, y está en general más estabilizado el tema de la cocaína. Hay pastillas que se están produciendo de manera hogareña con anfetamina y metanfetamina. Y después tenemos el drama, que es el microtráfico, y ese microtráfico lo que hace, tenemos el tráfico que llega desde afuera a la provincia de Buenos Aires, son 1.500 kilómetros de territorio nacional que transita la droga hasta entrar a la provincia. En la provincia de Buenos Aires no producimos droga. Llega la droga y se instala en la provincia de Buenos Aires. Mayormente toda la droga que pasa por la provincia de Buenos Aires se exporta con destino a los puertos de Europa, en particular España. Y hay una parte que se queda en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente estos traficantes lo que buscan es consolidar una estructura que les sirva para poder hacer toda la cadena del tráfico de la exportación. Eso implica que por cada kilo de droga que se distribuye al menudeo, lo que se denomina el microtráfico, se duplica el valor de lo que se invierte. Y eso le da una altísima rentabilidad. Entonces, en la provincia de Buenos Aires no existen grandes cárteles, sino que hay bandas muy precarias que dominan en general un barrio o 2 barrios de una localidad, con toda una dinámica muy precaria, casi cuentapropista, diría yo, con una lógica de franquicias. Hay un proveedor que da 1 kilo de droga, eso genera. Y lo que hace esa alta rentabilidad es poder construir una organización criminal, construyen un mercado ilegal, empiezan a transarse bienes, servicios, y para eso hace falta soldaditos que custodien, que tengan armas, y para eso se usan a los pibes, fundamentalmente, ¿no? Tenemos un problema con los pibes y el narcotráfico busca a nuestros pibes. Nuestros pibes que buscan construir una identidad, que están buscando un estatus, que están buscando un lugar donde la violencia es constitutiva de esa subjetividad. Mucho se ha hablado, y Rita lo ha explicado, del costo de la hegemonía de género, ¿no? También el 95% de los homicidas son varones, el 80% de las víctimas de los homicidios por riña, por disputas territoriales, son varones, ¿no? Ahí hay una discusión de los varones que se matan. Y al mismo tiempo, en nuestra provincia de Buenos Aires, el 40% de las investigaciones judiciales son por temas de violencia de género, y eso tiene que ver con la decisión de nuestro gobierno de escuchar a las mujeres en sus denuncias y recibir y armar una matriz de riesgo y trabajar con eso. Eso para acompañar un poco con datos lo que señalaba Rita, ¿no? Me parece que eso es importante. Después, entender que hay una dinámica de la organización criminal que es altamente rentable, y que la organización que se dedica al microtráfico empieza a encontrar negocios altamente rentables. Hoy el robo de autos, hoy el desarrollo de mercados inmobiliarios ilegales, usurpando casas, fundamentalmente en tomas, fundamentalmente en asentamientos, en lugares muy precarios, donde empiezan a cobrar alquileres cada vez más caros, fruto de la inflación. Con el salto inflacionario del año pasado, de julio y de agosto, hubo una migración importante de muchos pobladores de Villa Madero, de Celina, de Lugano, que se fueron hacia Virrey del Pino, Matanza, Tablada, porque los alquileres se multiplicaron por 4 en esos lugares, y entonces seguían pagando lo mismo que antes, pero en el interior de Matanza. Vimos lo que fue la toma de La Tosquera, con la matanza que se dio salvaje de un grupo de ciudadanos que estaba buscando un lugar mejor donde vivir,
En muchos casos fueron estafados y hubo un desarrollo inmobiliario que se hizo ahí, ilegal, de bandas vinculadas al narcotráfico. Entonces, hoy me parece que lo que tenemos que tener claro es que esa droga y ese prohibicionismo también es lo que le da mayor rentabilidad al negocio, ¿no? Sabemos que la guerra contra las drogas ha fracasado, esto se ha dicho un montón de veces. El tema es cómo construimos otra alternativa. Yo les puedo contar algunas de las cosas que estamos haciendo en la segunda intervención, pero me parece importante pensar esto como una dinámica integral, porque este prohibicionismo que le da un alto margen de rentabilidad a la droga es lo que permite potenciar la violencia en los barrios. Donde una banda de narcomenudeo se instala, no solo hay una dinámica de venta de drogas, sino que se va a intoxicar el barrio de violencia, fundamentalmente. Crece la violencia. La experiencia que nosotros tenemos es, empiezan a crecer los consumos, la oferta de pasta base, ¿sí? De un día para el otro se multiplica por 10 la oferta de pasta base. Hay un montón de pibes que se tienen que volver dependientes de eso. Hay un montón de pibes que empiezan a desnutrirse, que empiezan a construir una dependencia y estas organizaciones empiezan a darles armas. Y hay toda una dimensión de incitar a matar. Lo vimos en enero con una serie de homicidios que tuvimos nosotros, todos llevados adelante por pibes menores de 16 años. Y ahí se vio claro cómo antes usaban los pibes como dealer y en enero hubo una intención de empezar a usar a los pibes para matar. Y eran pibes menores que tenían arsenal de armas que de ninguna manera esos pibes desnutridos, con problemas de salud mental, podían gestionar esas armas por sí mismos. Entonces, por supuesto que esos pibes son culpables, son homicidas, son culpables de un asesinato y fueron sancionados, están todos esclarecidos los homicidios, en muchos casos son asesinados por las víctimas o a veces por la policía en el marco de un enfrentamiento. Pero pudimos desbaratar la banda que reclutaba a estos pibes, que le pagaba 700.000 pesos por un auto y drogas. Y funcionaba en una pizzería, en un monobloc de La Tablada, en un lugar precario, donde los pibes iban ahí en moto y se encontraban con otros pibes que no conocían y salían a buscar determinados modelos de autos, porque hoy autos de 12, 13 años, un repuesto, como ustedes saben que las importaciones están cerradas, una plaqueta que regula la inyección electrónica de un auto vale $2.000 por ahí. Se puede llegar a cobrar eso, entonces solo se consigue con un auto robado. Entonces hay una dimensión de ese mercado que lo manejan las bandas que tienen la capacidad de gestionar la violencia. Entonces, por eso insisto, me parece que hay un problema que es el de la droga, hay un problema que es el de la salud mental, hay un problema que es el de la violencia lesiva, hay un problema que tiene que ver con el control del territorio. Nosotros aprendemos 40.000 pibes por año, menores. 40.000 menores por año aprendemos en la provincia de Buenos Aires, con un trabajo que hace el equipo muy importante de gestión de toda esta información criminal. Cada vez que tenemos un pibe hay un acta circunstanciada, donde hacemos un análisis del riesgo. A veces los pibes rompieron los vidrios de la escuela, a veces se agarraron a piñas, a veces rompen un auto y a veces matan a una persona, o pibes de 10, 12 años con un arma roban una moto de alta cilindrada para salir a pistear ellos. Lo que vemos, lamentablemente, en la medida que de esos 40.000 pibes debe haber 5.000, 6.000 pibes no más, que son pibes que se transforman en una cosa complicada. Al mismo tiempo, digo, tenemos 5.200.000 pibes en la escuela. Entonces, cuando escuchamos el problema de los menores, tenemos que pensar que hay 5.200.000 pibes en la escuela y hay 5.000 pibes que no podemos, como Estado, retener. El estudio que hicimos, en muchos casos etnográfico, de ir a hablar con estos pibes, porque los detenemos y después los volvemos a detener, porque no hay un programa para menores no punibles, que tenemos que construir ese programa, estamos trabajando fuerte con eso. Nos encontramos con pibes que provienen de familias que no se pudieron hacer cargo de sus crianzas, en muchos casos padres que son adictos, padres que lidian con el delito, y en muchos casos pibes que fueron abusados sexualmente a los 5 o 6 años por sus padres o por parejas de sus padres, con una subjetividad rota,
que transitan la primaria y que alrededor de quinto o sexto grado dejan la escuela, no hay una familia que los contiene y terminan en la calle. Y vos hablabas de la crueldad, Rita, y hace unos 15 días murió en un enfrentamiento con la víctima de un delito, un pibe que nos contaba los juegos que hacían. Y en los juegos que hacían, que eran terriblemente violentos, jugaban a pegarse con cadenas, jugaban a golpearse, ellos nos explicaban que tenían que aprender a no sentir el dolor. Porque es la única herramienta que tienen de someter a los giles, que seríamos nosotros, digamos. Y eso estaba tan claro, esa pedagogía de la crueldad, que... Programación neurofisiológica. Exactamente, que se daba en ese nivel de pibe de 10, 12, 11 años que ranchan en la calle. Y ahí la verdad que lo que atraviesa todo esto, me parece, es también una decisión política, porque hay una política de un Estado que no invirtió en patrulleros, porque no es casualidad que Rosario no tenga nada más que 20 patrulleros, o que no tengamos una justicia. En la provincia de Buenos Aires el 82% de las denuncias de venta de droga se archivan. Estamos hablando de 84.000 causas, por lo menos. Y cuando vamos a los barrios, los vecinos nos dicen que la policía es cómplice, que nosotros somos cómplices, pero hay todo un sistema muy complicado donde nuestro sistema jurídico no tiene la capacidad de resolver los problemas que la sociedad plantea. Entonces ahí empiezan unas dimensiones. Después tenemos un grave problema que tiene que ver con que el dinero de la droga corrompe todo lo que toca y lamentablemente corrompe policías, pero el problema lo tenemos cuando se corrompen fiscales y cuando se corrompen jueces. En la provincia de Buenos Aires nosotros la investigación la lleva adelante el fiscal y hay un juez de garantía que hace un control de legalidad de lo que hace este fiscal y a su vez hay fiscales federales y hay jueces federales. Cuando nosotros presentamos una investigación con escuchas, con un montón de laburo y un juez de garantía tarda 5 meses en contestarnos si podemos hacer un allanamiento o intervenir un teléfono, se hace muy difícil eso. Y lamentablemente cuando los fiscales y los jueces no ponen límites a esta situación, empieza una trama de corrupción que escala de una manera inusitada. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser conscientes de todas estas situaciones. Me parece que tenemos que poder fortalecer esa capacidad del Estado de intervenir en este tipo de situaciones. Me parece que las escuelas siguen siendo un lugar de tregua. Los pibes están muy violentos, pero incluso pibes de bandas y pibes que hasta hemos encontrado armados. Nosotros habitualmente el año pasado intervenimos en 800 escuelas de conurbano que tuvieron episodios de violencia. Obviamente en los barrios más pobres. Nosotros tenemos georreferenciada los barrios donde se produce la violencia más lesiva. Hoy Juan lo pudo ver. Así como tenemos los mapas del delito, los mapas de calor, donde vemos dónde se roban autos, dónde se roban, tenemos georreferenciado el mapa de la violencia lesiva, donde necesariamente tenemos que intervenir con una política distinta, porque lo que nosotros construimos como concepto es que necesariamente frente a la inseguridad, la contracara de la inseguridad es una buena convivencia, es un buen vivir. Y las sociedades que menos violentas son las sociedades más cohesionadas, las sociedades más igualitarias. Entonces ahí hay una correspondencia entre la inequidad y la violencia más lesiva. Y en esos barrios donde no hay urbanización, donde hay hacinamiento, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no está la posibilidad de acceder a la escuela, donde lamentablemente hay pibes que no tienen clase, porque nosotros somos defensores de la escuela pública, pero hay muchas cosas que tenemos que corregir de la escuela pública. Y siempre quisimos docentes que le abran la cabeza a los pibes y hoy tenemos docentes que no van a dar clase en muchos casos y me parece que tenemos que poder dar esta discusión, sobre todo en las escuelas más pobres del conurbano, en barrios violentos, donde no es fácil dar clase. Yo no digo que sea fácil, pero tenemos que resolver porque hay un montón de cosas que no estamos pudiendo resolver y eso pasa no solo en un montón de lugares de la Argentina, está pasando eso y tenemos que poder resolverlo. Pero también en esos lugares los pibes siguen viendo a la escuela como un lugar de tregua, un lugar donde
Ahí no se pelea, ahí no se matan entre ellos. Por ahí se pelean en la esquina, pero hay un territorio de paz. Entonces, así vemos las cosas nosotros desde el gobierno de la provincia. Me parece que tenemos un montón de frentes para hacer. No me quiero extender más, perdón por la... Bueno, quería abrir, pero acá no me dejan, ¿eh? Quiero aclarar. Bueno, hacemos la segunda... Si querés, retome una cosita ahí Dale. que me dejó picando Si quieren, Javier. conversemos más, ¿eh? Dale. Digo, ahí el ministro de la provincia de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice claramente lo que decimos muchos, lo que es una verdad con datos, que es que la guerra contra las drogas fracasó. Eso está claro y lo sabemos todos. Ahora, lo que nos está costando es decir cuál es la otra estrategia. Es decir, la otra, la que fracasó, la que tiene el poder, decía Rita, se llama guerra contra las drogas. ¿Cómo se llama la nuestra? Ese me parece que es el principal desafío que tenemos para este tiempo. Ezequiel Adamowski siempre trae a un autor, creo que norteamericano, que dice que para cambiar las cosas hacen falta tres cosas. Una mirada crítica del presente, o sea, tener un diagnóstico de lo que pasa, que para eso hay mucha gente. O sea, muchas veces escuchamos gente diciendo lo mal que está todo, lo mal que hacen las cosas los otros. Eso está. Pero después hace falta una imagen deseable de futuro. Es decir, bueno, estamos así de mal, esta es la sociedad que yo me imagino. Ahí hay menos gente con capacidad de esbozar cómo es esa sociedad que queremos. Y después hay un tercer elemento, que es el más difícil, que ahí prácticamente no hay casi nadie, que es cómo construimos una estrategia para unir este presente con ese futuro de manera creíble. Me parece que ahí está el desafío. Por eso nosotros insistimos tanto en la cuestión de las estrategias. Sí hay un montón de experiencias a lo largo y a lo ancho del mundo que intentaron hacer algo distinto a la guerra contra el narcotráfico. No es que nadie hizo nada, se están haciendo un montón de cosas, pero que muchas veces son parciales y no tienen ese poder para enfrentarse a esa otra estrategia. En Rosario, que es la ciudad más violenta de Argentina, que en un país que tiene tasas de homicidio europeas, en Rosario tenemos tasas de homicidio latinoamericanas, quintuplicamos, cuadruplicamos hace más de 10 años la tasa de homicidio, y toda la sociedad, independientemente de la ideología, independientemente del lugar que ocupe, todos atravesamos esta experiencia traumática de intentar realizar nuestro proyecto de vida individual y colectivo en la ciudad más violenta de Argentina. Y hemos aprendido cosas en estos 10 años para construir esa estrategia. Y una de las cosas que a mí me parece fundamental es que para construir una estrategia diferente no hay que descartar ningún instrumento. Y esto a mí me parece central. El economista Álvarez Agis siempre dice, en Argentina tenemos un problema que es que sobreideologizamos los instrumentos. Él habla de política económica. Entonces, bueno, las retenciones son malas porque la usa el kirchnerismo. Y tal política es mala porque la usó el macrismo. Y la realidad es que para los problemas complejos no podemos darnos el lujo de descartar ninguna herramienta. Y lo importante no es tanto la herramienta, sino cuál es la estrategia y qué es lo que conduce esa estrategia política. Entonces, ahí debemos preguntarnos qué estrategia, qué Estado necesitamos para esa estrategia. Digo, Bullrich dijo en Rosario, esto es un ataque al Estado y lo vamos a enfrentar al narcoterrorismo, como le llaman, con toda la fuerza legal del Estado. Pero su presidente dice que el Estado es una asociación ilícita y es una organización criminal. Entonces, si vamos a una guerra, ¿cuáles son los dos bandos? ¿Tenemos un ejército que va a atacar a ese otro ejército? ¿Con cuánto? ¿Con 30 patrulleros? ¿Con qué ejército contamos para dar esa pelea que ya sabemos que está perdida de antemano? Rita tiene un concepto que nosotros lo usamos mucho, que es algo así, seguramente me va a retar porque no lo voy a decir bien, pero dice que hay un problema con la fe cívica, que es un poco un mito que tenemos los de este campo, que es que el Estado nos va a resolver todos los problemas.
y ella dice algo así como, digo, la sociedad avanzó, digo, el avance más grande de la sociedad, diría hasta de la humanidad de los últimos tiempos, es el movimiento feminista que vino a conmocionar los cimientos más arraigados y más difíciles de cambiar de una sociedad como el patriarcado. Y Rita en uno de sus textos dice algo así como, nunca como ahora tuvimos tantas instituciones estatales para la lucha contra la violencia de género, ministerio, leyes, comisarías, políticas públicas, y nunca como antes tuvimos tanta violencia. Entonces ahí no hay una relación directa entre la institucionalidad que se crea y el problema a resolver. Entonces ahí, en esto que aprendimos en estos 10 años en Rosario, es decir, no ideologicemos los instrumentos, acá no hay un debate garantismo mano dura, que muchas veces no hace perder el tiempo. Sí, hay políticas que fracasaron, son políticas fracasadas, no son ni garantistas ni de mano dura, son políticas que fracasaron. Tenemos que construir una estrategia distinta. A mí me da la sensación que muchas veces estamos buscando los instrumentos en la caja de herramientas equivocada. Que lo tenemos que empezar a buscar en otro lado. Y que si no están, las tenemos que crear a esas herramientas nuevas. Y que esas herramientas no son solamente estatales. Es más, diría que las más eficaces no son estatales, que tienen que ver con la comunidad. El otro día estamos construyendo con la Fundación Fundar, que estaba por ahí Martín, estamos tratando de armar una política de prevención social del delito que vaya a buscar esos pibes, de los que hablaba antes, que cada vez entran en el mundo criminal más jóvenes. Y estábamos teniendo una conversación virtual con un especialista en temas de violencia que había trabajado en un sinfín de países de América Latina, en organismos como el BID, como creo que ahora estaba en la OEA. Digamos, alguien que a priori no es tan de nuestro palo. Y el tipo tenía mucha experiencia. Nos contó un montón de políticas que se hicieron en un montón de lados del mundo. Coincidía con que la guerra contra las drogas había fracasado. Decía que la clave eran los procesos que generaban comunidad, alguien que no es de nuestro palo. Y dijo una frase que a mí me impactó. Dice, en toda la experiencia que vi a lo largo de todo el mundo con distintos gobiernos, hay una conclusión. El Estado al final siempre te abandona. Y a mí me pareció una frase tremenda, que decía que había muchas veces que en determinados países se generaban políticas, había recursos internacionales, las políticas funcionaban, ahora cuando se retiraba el Estado desaparecía, porque no había un entramado comunitario real, que es lo único que en definitivamente lo salva. El Estado tiene que ser un instrumento en función de ese entramado comunitario, que es el que permanece más allá de ganar y perder una elección. Pues si nosotros pensamos que nuestra vida va a depender de los ciclos electorales en un mundo con esta volatilidad, que tenemos un presidente anarcocapitalista, que tiene que ser una vergüenza histórica para todos nosotros, y que no solamente nos pasa en Argentina, pasa en todos los países del mundo. Entonces digo, ¿qué estrategia? ¿Quién conduce la estrategia? ¿Qué Estado pensamos? ¿Y quién es el que nos salva? ¿Nos salvamos entre nosotros o nos salva una externalidad que es un gobierno que como máximo puede durar 4 años en esta volatilidad que vivimos? Entonces, en Rosario aprendimos algunas cosas, no hay que ideologizar los instrumentos, todas las herramientas son válidas, hay que crearlos ahí donde no existen, no hay jurisdicción, lo decía Javier, o sea que en San Nicolás, en el Arroyo del Medio, termina el narcotráfico y las mafias. Por eso digo, el gesto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de romper con una lógica de jurisdicción, de esta idea de sacarse el problema de encima, decir este problema de nación, este problema es de la provincia o de otra provincia, decir, mando patrulleros, porque hay una provincia limítrofe que le está pasando mal, y saco recursos propios, que obviamente le costó críticas, porque obviamente no es que la provincia de Buenos Aires la seguridad es espectacular, como en toda América Latina. Sin embargo, contraculturalmente dijo, esto es un problema de todos, y mandó los patrulleros. Digo, ahí hay una clave. Entonces, no hay jurisdicción, no hay ideología en los instrumentos, lo importante es quién la conduce y animarse a crearlo. Nosotros hicimos 3 cosas, que las cuento rápida, en Rosario, cuando si hay un gobierno que no puede hacer nada, en teoría, con la inseguridad y con el narcotráfico, el crimen organizado, un municipio. Sería el que, desde la lógica del Estado, sería el que menos herramientas tiene. Ahora, desde nuestra concepción política, de abajo hacia arriba, el que está más cerca, el que conoce a su comunidad, el que tiene más posibilidades de entramar esa comunidad.
Entonces nosotros dijimos, una estrategia de seguridad para Rosario, para este tiempo histórico, tiene que tener 3 elementos. A la violencia hay que atacarla por abajo, por arriba y por el medio. Por arriba, yendo por la ruta del dinero narco. Digo, en el capitalismo lo que no es rentable desaparece. Entonces hay que hacer que la violencia deje de ser rentable. Y una de las cuestiones clave es cortar el flujo que une la economía legal y la economía ilegal, que cada vez son más indivisibles. Rita habla de los 2 mundos, de los 2 estados, cómo cada vez es más difícil separar qué dinero es ilícito y qué dinero es lícito en el capitalismo de este tiempo. ¿Qué hicimos? Para eso que dicen todos, pero que nadie, no nos quedamos diciendo, no actúa el gobierno nacional. Creamos desde el Consejo Municipal la primera agencia municipal contra el lavado de activos. Algo en lo que no tenemos jurisdicción, sin embargo dijimos, nosotros no podemos decirle a los bancos que nos muestren el dinero, pero sí la plata del narcotráfico después viene y nos pide permiso para levantar un edificio, y ese permiso es municipal. Después el narcotráfico sí te pide un permiso para abrir un restaurante, un hotel, una concesionaria de autos de alta gama. Ahí sí tenemos una posibilidad de controlar. Entonces, primero nos decían que era imposible, que había que cambiar la ley de seguridad interior, una cantidad de cosas. Sin embargo, logramos convencer a la política y a la sociedad de que era un camino posible. De hecho, algo muy loco de que todos aprendemos. Primero, los grandes empresarios de la ciudad y las cámaras empresariales estaban en contra de nuestro proyecto. Porque decía que era ponerle palo en la rueda al sector privado. Era el Estado poniéndote palo y no dejando invertir. Hasta que llegó un momento que se dieron cuenta, ¿cómo hago yo, que soy un empresario de la construcción, donde la mitad de la plata que entra es en negro? Yo no sé, me decía un empresario, yo no puedo dar garantía que eso sea por soja no declarada o por narcotráfico. No tengo herramientas porque la plata es plata. No me dice de dónde viene. Entonces se dieron cuenta que lo que nosotros estábamos proponiendo no era palo en la rueda del desarrollo, sino que era decirle al privado, vení, yo como Estado hago ese trabajo de investigar quiénes son tus inversores. Entonces, al final, hace 2 años, logramos que los empresarios que antes se oponían, ahora apoyen el proyecto y logramos sancionar esa ordenanza y tímidamente el tímido intendente que tenemos la puso en marcha. Pero bueno, generamos esa institucional que antes no existía. Eso por arriba. Por abajo, no voy a decir nada nuevo, urbanizar los barrios populares. Urbanizar en términos no solamente de llevar agua donde no hay, que es fundamental que en el siglo XXI tener los derechos del siglo XIX, tener pavimentos, sino hacer urbanización en términos integrales. Abrir una escuela, llevar educación, llevar cultura, entramar ese tejido social, que esas obras empoderen a los propios vecinos. Por ejemplo, en el barrio que nosotros estamos urbanizando, en Nuevo Alberdi, nosotros creamos la patrulla de control de obras, que son los vecinos y las vecinas que controlan a la par a la empresa para que cumpla, para que ponga los materiales de la calidad que dice el pliego y terminan siendo casi coautores de esa obra junto con la empresa y se van empoderando en ese proceso. Por abajo, por arriba y por el medio, hoy lo discutíamos mucho en el Ministerio, cómo recuperar esa autoridad del Estado en esos territorios para que no sean gobernados por las mafias. Dije rápidamente 3 elementos que para mí tiene que tener una estrategia de seguridad integral que le llamamos estrategia de seguridad integral hasta que tengamos el nombre, pero no por una cuestión de nombre, sino por una cuestión de realidad. Es decir, lo hicimos acá, acá, acá y funcionó. Entonces no es la guerra contra el narcotráfico, es esta otra cosa que se llama así y que funciona de esta manera y que en este lugar tuvo resultado. Porque para nosotros no hay nada más que genere mayor consenso que un hecho, no un discurso. Por mejor que sea el político, no un paper, por mejor que sea la academia. Un hecho consumado, una escuela que funciona donde los pibes van y no se matan adentro de esa escuela, es una escuela que funciona. Eso convence. Y esa es la posibilidad de que generemos consensos más allá de nuestras fronteras ideológicas y partidarias. Que eso se conecta con el último punto. ¿Qué quiero decir? Que esto, cuando decía antes que donde crece el peligro, crece también lo que salva, nosotros estamos convencidos no solo que estas mafias son el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en América Latina, como bien decía Rita recién, sino que a su vez son la oportunidad de que generemos nuevos consensos sociales
transversales para construir ciudades y países diferentes. Porque todos, no importa en el barrio donde hayamos nacido, queremos vivir más tranquilos. Todos. Ahora, eso lo podemos resolver de manera individual, privatizando cada vez más aspectos de nuestra vida, que en el extremo yendo no a vivir en un barrio privado, que eso tiene un límite, y lo sabe la gente que vive en los barrios privados, que tiene un límite, porque en algún momento hay que salir del barrio privado. Lo podemos resolver de manera individual o también lo podemos resolver de manera colectiva. Y resolverlo de manera colectiva tiene un nombre que se llama ciudad. Y la ciudad es el lugar para nosotros desde donde reconstruir esa comunidad que es la que está en crisis. Y es a su vez la posibilidad de reconstruir esta democracia que está hackeada y esta política que está en una crisis de representación tremenda, que es la que yo creo personalmente que nos lleva a tener el presidente que tenemos. Yo no creo que Argentina haya tenido un viraje repentino, ideológico, y que se haya derechizado naturalmente. Yo creo que lo que hay es una crisis de representación profunda y hay una crisis de los instrumentos, de los que hasta ayer pensábamos que nos iban a salvar y que no solamente no nos salvaron, sino que cada vez se muestran más impotentes. Por eso, crear esos instrumentos nuevos, hacerlo de abajo hacia arriba, hacerlo de la periferia al centro, creo que es clave para que reconstruir esa democracia. Y para terminar, hay una frase de nosotros al espacio político con el que casi ganamos la ciudad y que vamos a seguir construyendo para expandir no solamente a Rosario, sino a toda la Argentina, se llama Rosario sin miedo. Ese es el nombre del espacio político, que es un programa político en sí mismo, que es una invitación a la sociedad a unirnos más allá de las diferencias en pos de poder construir una ciudad sin miedo. Uno de los actos de campaña lo empezábamos con una frase de Nina Simone, que es una cantante afroamericana, que decía, y feminista, que una vez le preguntaron, en este momento que estamos discutiendo la libertad en Argentina, le preguntaban qué era para ella la libertad. Dice, para mí la libertad es vivir sin miedo. De verdad, ojalá pudiera vivir así. Y creo que en este momento plantearnos que la libertad es vivir sin miedo es fundamental cuando el miedo domina y gobierna cada vez más aspectos de nuestra vida. Porque no solamente tenemos miedo en Rosario de mandar a nuestros hijos a la escuela y que vuelvan, sino que también tenemos miedo a mañana perder el trabajo en cualquier lugar de la Argentina. Tenemos miedo a no poder pagar el alquiler o perder nuestra casa. Tenemos miedo a no tener una cobertura social y si me enfermo, ¿dónde voy a terminar cayendo? Entonces, cuando el miedo organiza cada vez más aspectos de nuestra vida, construir una política contra el miedo que nos vuelva a unir, yo creo que en este momento es la clave y es revolucionario. Porque además el miedo está fuertemente vinculado al odio. Hay quienes dicen que el que hoy odia, ayer tenía miedo. Y creo que cuando están manipulando cada vez nuestros sentimientos más básicos para destruir el lazo que nos une entre nosotros, para destruir la comunidad y llevarnos a una guerra de todos contra todos, reconstruir ese lazo, perder el miedo y volver a encontrarnos y lograr, como decía García Márquez, que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Creo que ese es el objetivo. Tenemos que quitarnos el miedo y eso no lo vamos a hacer en soledad, no lo va a hacer cada uno en su jurisdicción, sino que lo vamos a hacer construyendo un nuevo horizonte común. Esa es la apuesta que me parece para cómo cambiamos esta realidad. Acá se están peleando por ver quién sigue. No sé, ¿quién...? Yo, ahí la dejamos a Rita. Que cierre Rita. Javier pidió antes... Nada, a mí me parece que, siguiendo un poco en la línea de Juan, me parece alguna cuestión... Rita citó mucho México. En la medida que se multiplicaron las policías municipales, cada vez se licuó más el poder del Estado de México para hacer frente a un problema. Por eso nosotros damos una pelea importante por mantener a la policía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
y trabajar con cada uno de los 135 intendentes para que construyan un plan local de seguridad que sea integral. Y ese plan integral, como decía Juan, tiene que tener que ver con los jóvenes, tiene que tener que ver con las mujeres, tiene que ver con construir seguridad, con construir una perspectiva de futuro. Por supuesto, también leemos la política y sabemos que no es casualidad que estemos cada vez más atomizados, sabemos que el miedo es una tecnología de gobierno, sabemos que tenemos territorios cada vez más fragmentados, lugares donde se concentra la toma de decisión, la riqueza, y lugares donde se concentra la exclusión, la violencia. Hay muchos autores que han explicado esta situación. Para nosotros lo más importante es que la política conduzca el esfuerzo de las fuerzas policiales y de seguridad. Es la política, es el Estado el que tiene que conducir el uso de la coerción y no puede ser que una organización criminal violenta imponga el ritmo de vida en cada uno de los barrios, y este es el compromiso que nosotros tenemos, el que tratamos de llevar adelante. Armamos una unidad dentro de la policía que hoy tiene unos 8.000 efectivos, que fueron formados con una formación de proximidad con la ciudadanía y al mismo tiempo con una capacidad para resolver estos problemas, que fueron entrenados en tiempo de pandemia, y a su vez tenemos un jefe de policía que está en el nivel de cada municipio, que articula acciones con cada uno de los intendentes para poder trabajar en conjunto. Nosotros necesitamos que la policía haga una tarea de prevención policial que tiene que ver con poder lidiar con las organizaciones criminales en términos de administración punitiva, pero necesitamos un gobierno local y un gobierno provincial que construya comunidad, que construya futuro, visión de futuro, que construya una integración sociocomunitaria. Por supuesto que eso no es fácil en lugares donde concentramos el 40% de la pobreza. Por supuesto que eso no es fácil cuando nos quitan un montón de fondos. Hoy la provincia recibe 66.000 millones de pesos menos todos los meses por decisión del presidente, fundándose en el inconstitucional decreto 70. Nos han quitado 66.000 millones de pesos en función de ese decreto. La falta del ahogamiento financiero, que es un disciplinamiento político, tiene que ver con también dejarnos sin las herramientas para poder hacer frente a esta situación. El otro tema muy importante tiene que ver con la inteligencia criminal y tiene que ver con la persecución estratégica de las organizaciones criminales, ¿sí? Nosotros no nos tenemos que centrar en el pibe que está vendiendo, porque metemos preso a todos los pibes que venden, son 5.000, mañana hay 10.000 más que están dispuestos a vender. Entonces, tenemos que poder golpear a las organizaciones criminales que estructuran el delito, tenemos que poder desarmar esos mercados ilegales. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes recuerdan imágenes de un allanamiento de una financiera? ¿Recuerdan imágenes de un juicio de la Justicia Federal por lavado de activos en la provincia de Buenos Aires? ¿Recuerdan un juicio de la Justicia Federal por drogas en la provincia de Buenos Aires? Tenemos una causa cada 100.000 habitantes de la Justicia Federal. Necesitamos que la Justicia Federal se involucre en el tema del narcotráfico. No puede ser que sigamos abandonados en este tema. Tenemos que poder construir la inteligencia criminal y la inteligencia. El crimen está organizado y el Estado está desmantelado. Y la forma de poder construir esa coerción es sentándonos todos los actores en una mesa. Estamos haciendo eso. Y eso es muy importante. Y me parece muy importante cuidar a los pibes. Estamos próximamente a lanzar un programa que tiene que ver con construir escuelas y entornos escolares libres de violencia, libres de miedo. Así como no podemos aprender con hambre, no podemos aprender con miedo. Me parece que esto es muy importante y tenemos que descubrir cómo, en términos de comunidad, construimos políticas que reviertan el miedo y que lo transformen en tranquilidad pública. Y eso tiene que ver con el espacio público, con cómo vivimos el espacio público. Lamentablemente, si uno piensa este momento y lo asocia para todos los que tenemos unos años con el 2001, en ese momento nosotros teníamos en el conurbano una trama comunitaria con las comadres, con las manzaneras, con las organizaciones, con los comedores, que hoy no tenemos. Todo eso fue reemplazado por la intermediación financiera de la tarjeta alimentar, del plan tal, y hemos destruido una malla comunitaria
que era solidaria. La única forma de que el Estado se enterara dónde había una mujer embarazada era porque otra mujer la ayudara y la trajera y trabajáramos en esa prevención. Lamentablemente en esos términos creo que perdimos mucho en materia de desintegración comunitaria. Coincido con Juan en que me parece que el Estado no va a resolver todos los problemas, que tenemos que poder construir comunidad y construir una comunidad organizada, que hay que ver cómo se plantea esa discusión en términos de neoliberalismo y en términos de organización social a partir de las redes virtuales. Hoy tenemos un problema grave con los pibes y las apuestas digitales online. Es un drama ese que está creciendo y todo eso se hace con sitios que tienen IP en Malta, que son todos ilegales y que no tienen sitios, casinos digitales originarios de Inglaterra, de Rusia, que tienen direcciones IP en Malta y que no podemos, legalmente no tenemos forma de avanzar en eso. Todo este proceso desregulatorio que estamos viendo con el presidente va a hacer que entre los blanqueos, la quita de regulaciones y el dólar tan barato, no son buenas noticias para luchar contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales. Me parece que tenemos que ser conscientes que vamos a tener que poder sostener la idea de una regulación del Estado, que es un desafío ver cómo construimos regulación en tiempos de globalización, en términos de vidas por celular, que son difíciles, pero me parece que ese es el desafío que tenemos. Y me parece que por último tenemos que poder encontrarnos, dialogar, encontrar las respuestas. Es indispensable que las fuerzas de seguridad conducidas por el Estado van a poder involucrarse profesionalmente, con inteligencia criminal, con racionalidad, con de la conducción política, pero todo eso tiene que ver con la administración punitiva, con una justicia que funcione, pero si no hay una construcción política que nos dé una integración comunitaria, que nos dé un proyecto de futuro, que nuestros pibes tengan una idea de futuro, no vamos a resolver la construcción de la seguridad, que tiene que ver con la construcción de la tranquilidad, con buenas convivencias, con un buen vivir, y me parece que eso lo vamos a hacer construyendo comunidad. Así que muchas gracias por escucharme. Sí, mi abordaje es... Yo creo que en una sola cosa discordo con lo que dijiste, que sí, yo creo que es necesario modelizar. O sea, comprender la violencia, el crimen, creando modelos de comprensión, ¿no? Yo es decir voy a decir algunos temas, un poco aforísticamente, y ustedes los pueden también articular y completar por ustedes mismos. Por ejemplo, un tema que para mí revela muchísimo, es algo que salió publicado hace ya algunos años en un blog que se llama Tax Justice Network. O sea, es un blog de justicia impositiva. Y ahí sale un dato que para mí fue estremecedor, y es que la cantidad de riqueza no declarada en el mundo es igual a la riqueza declarada. Eso muestra que vivimos realmente una ficción, que es una ficción jurídica. O sea, ahí algo que yo en mi texto sobre su Ciudad Juárez había llamado el segundo estado, paso a llamarle la segunda realidad.